nuevamente vamos a compartir la palabra del Señor. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Titulé este mensaje, Recupera lo perdido. Fue la palabra que Dios puso en mi corazón hace 2 semanas. Y yo dije, esto es para la iglesia. Esto es para la gente que necesita escuchar que en Cristo hay esperanza y que podemos recuperar cosas que se nos han perdido. Segunda de Reyes 6:1 dice así: un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: ¿cómo puede ver? El lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompañe usted por favor a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos. Y cuando llegaron al Jordán, empezaron a cortar árboles. Y de pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó. Esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí, hizo que el hacha saliera al flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Recupera lo perdido. En esta escena vemos la urgencia de expandir un lugar y un espacio físico. El profeta Eliseo, junto a un equipo de miembros de su comunidad, una comunidad de profetas, deciden entonces ir al río Jordán para reunir esa materia prima que ellos necesitaban, que era madera. En este caso iban con el hacha a cortar troncos de los árboles. Pero resultó ser que a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cae al río, a lo más profundo, a la profundidad. Y el joven profeta queda horrorizado y comienza a gritar, como lo leíamos. ¡Ay, maestro!, gritó. Esa hacha no era mía. Me imagino yo, al igual que usted, que en décima de segundos habrá pasado por la mente de este servidor, de este profeta, un montón de pensamientos negativos, porque había perdido la única herramienta disponible para avanzar en la obra, y sumado a eso, esta herramienta que había perdido en aquel río no era suya, era prestada. No podía continuar con su proyecto de construcción y debía buscar la manera de acercarse a la persona que le había confiado esa herramienta y contarle lo que le había pasado, que había roto su herramienta, sumado a eso que no tenía forma de recuperarla porque el peso muerto del hacha cae en lo profundo, estaba hundida en el río Jordán. Y quizás también contarle que tampoco tenía forma de subsanar o de restituir el daño que había ocasionado. El precio de una pieza tan sólida de hierro en aquella edad, en la edad de bronce, habría significado la ruina financiera para el dueño del hacha. ¿Se imagina usted? Vaya conmigo pensando esta escena. Y por esta razón el profeta, que había tomado prestado esa hacha, entró en una angustia y en una desesperación en décima de segundos. Por eso yo le dije al principio que en décima de segundos pasaron por la mente de este servidor, que había ido con la mejor disposición de trabajar y de aportar para toda una comunidad. Le sucede esta tragedia. Pero la historia tiene un mensaje alentador en el cual rápidamente yo quiero centrar el mensaje y que usted lleve esta perla preciosa a su vida, a su hogar, y la traslade quizás a su historia de vida en esta tarde. Lo primero que quiero mostrarle es que a pesar de la pérdida del hacha, la presencia de Dios seguía intacta.
la presencia de Dios estaba cerca. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el antiguo Israel, los profetas de Dios eran representantes de la presencia de Dios. El profeta de Dios, el hombre de Dios, como leemos en la Escritura, representaba la misma presencia de Dios. Un profeta portaba la presencia de Dios y ellos lo sabían. Ellos sabían que la presencia de Dios, Dios mismo, estaba ahí. Y el hecho de que el profeta Eliseo estuviera en esa escena del problema fue vital para este servidor, para que lo que venía como un suceso de maldición sobre este profeta, este servidor, este siervo, se transformara en una bendición. Por eso en esta tarde el primer consejo que quiero darle con respecto a esta palabra es este: asegúrese de estar rodeado de personas de fe, de personas de pasión, de personas de fuego divino, no solamente cuando el problema está presente, sino antes. Este servidor fue muy astuto en solicitar la presencia de Eliseo cuando iban a realizar la tarea. Comprendía perfectamente que debía incluir a Dios en este asunto, en este trabajo. Por eso nosotros leímos en el verso 3 que dice: pero uno de ellos le pidió a Eliseo: acompáñenos, vaya usted con nosotros a esta tarea. Este servidor entendía que el hecho de que Eliseo vaya como profeta a ese lugar aseguraba la misma presencia de Dios. Asegúrese siempre de realizar una tarea y de estar acompañado y rodeado de las personas correctas. Personas que en vez de darte una palabra negativa cuando te sucede algo negativo, te den una palabra positiva, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y eso tiene que ver con los vínculos que hacemos con la gente, con las personas que nosotros elegimos continuamente, que decidimos todos los días que estén cerca nuestro. Este servidor fue astuto porque él eligió que el profeta Eliseo esté en el asunto. Lo segundo que quiero remarcar es que Dios siempre premiará el trabajo y el esfuerzo. Dios siempre premiará el trabajo y el esfuerzo. El siervo hacía algo productivo cuando perdió el hacha. Se encontraba cortando troncos, se encontraba cortando árboles que beneficiarían no solamente su vida, sino a toda una comunidad de profetas, toda una escuela de profetas que había en ese tiempo. Es decir, no solamente buscaba ser productivo para sí, sino estaba buscando ser productivo para otros también. Tenía una meta, tenía un objetivo en la vida: construir un lugar más espacioso. No se encontraba en estado de ocio, no se encontraba sin hacer nada, ni pasivo esperando recibir solamente del cielo que algo llegara. Tampoco eligió ser un espectador como muchas veces nosotros sí elegimos serlo ante una situación, sino que se sumó a la idea de los demás servidores para poder hacer y expandir ese lugar que ya les quedaba chiquito. Entonces, entre todos, de una manera mancomunada, empezaron a trabajar en una misma dirección. Y aunque ciertamente el hacha zafó, y aunque ciertamente las cosas quizás que él esperaban salieran bien, no salieron tan bien, algo divino sucedió. Y eso es lo que yo vengo a decirte de parte de Dios en esta tarde. Es poco probable que el hacha que él estaba usando se hubiera aflojado o se hubiera desprendido si él no la estaba utilizando. Cuando usted deja de utilizar alguna herramienta, cuando usted deja de utilizar algo que Dios le ha dado, seguramente, y téngalo por seguro, siempre va a estar intacto, pero nunca va a ser productivo. Y Dios no quiere que las cosas que Él te ha dado queden de manera intacta. Dios quiere que seas productivo al 30, al 60 y al 100 por uno. Aún el don, el talento que Dios ha puesto en tu vida,
Dios te dice en esta tarde que lo comiences a sacar, porque lo enterraste por mucho tiempo. Y lo que Dios busca es que lo desentierres, porque a Él no le sirve un don con tierra. A Él le sirve que ese don sea colocado en el lugar correcto y pueda ser útil para bendecir a muchos, para bendecir a miles, para bendecir a tus amistades, a la gente que trabaja con vos, a la gente que te rodea. ¿Podés entender lo que el Espíritu Santo te está diciendo, nos está diciendo en esta tarde? Y te doy aquí el segundo consejo. Nunca acepte la pasividad como un estilo de vida, por favor. Nunca acepte la pasividad como un estilo de vida. Aunque su vida hable de fracasos, aunque su vida hable de fracasos continuos, yo vengo a decirte de parte de Dios en esta tarde que usted no es un fracasado, que usted no es una fracasada en la vida. Es solo una persona que sigue aprendiendo cada día cómo hacer mejor las cosas. Es solo una persona que sigue aprendiendo cada día cómo hacer mejor las cosas. Si alguien plantó en tu mente y en tu corazón ese concepto de que te equivocaste y por eso sos un fracasado, de que erraste, te caíste, lo hiciste mal y sos una fracasada, yo vengo a derribar en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ese concepto. No es divino, es diabólico, porque lo único que ha hecho es frenar todo el potencial que hay en ti. No hay logros sin fracasos. No hay falta, solo lecciones. Una lección se repite hasta que uno aprende. Y usted sabrá que ha aprendido una lección cuando sus acciones cambian. Así de simple. La esencia del hombre es la imperfección, pero con Dios y en Dios tenemos el potencial para vencer cualquier problema, error o desgracia en esta vida. No sé cuántos errores cometiste. No sé cuánta desgracia te pasó en la vida. No sé cuánto te caíste. Yo no sé tu historia. Lo único que sé que Dios viene a hablar a tu corazón y al mío también, dándonos esperanza. Y que podamos entender que en Él se puede recuperar cosas que hemos perdido. Y lo tercero que quiero dejarte en esta tarde es esto. Solo una obra divina puede recuperar lo perdido. Leíamos en el capítulo 6:6, ¿dónde cayó?, preguntó Eliseo. Preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo dice que cortó un palo y echándolo en el mismo lugar donde había caído, hizo que el hacha saliera a flote. Tremendo. Yo leo esto y le preguntaría, por ejemplo, a Nelson, que trabaja con esta herramienta, con hacha, si algo así es posible, que el hacha que cayó en lo profundo del río, en el lecho del río, un río leñoso, pueda por una palabra y por una acción profética volver a flotar. Tremendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Un milagro de Dios. Y es lo que estás esperando, y es lo que viniste a buscar, y es lo que estás esperando en tu casa, en tu corazón, allí donde estás sentado, donde este mensaje pueda llegar. Eso es lo que estás esperando de Dios, es un milagro, y ese milagro ocurrirá, porque no hay nada imposible para Dios. De forma milagrosa, y por supuesto por la mano del profeta Eliseo, el trozo de hierro que estaba en ese turbio lecho del río comenzó a flotar hacia la superficie. Si el trozo de hierro hubiera caído en tierra, eso hubiera sido muy fácil para cualquiera de los servidores, para cualquiera de los profetas que estaban en ese lugar, poder recuperarlo. Pero aquí lo más sorprendente es que no cayó en tierra, sino que cayó en la profundidad de ese río. Solo un milagro a la manera de Dios puede recuperar algo perdido.
un milagro de lo que estás esperando, recuperar algo que vos podés reconocer. Si Dios no interviene, yo no lo voy a volver a tener. Si Dios no interviene en este asunto, es imposible, porque como está escrito, no hay nada imposible para Dios. Y el consejo tercero que te doy: no intentes en tus fuerzas recuperar algo perdido. Si puedes reconocer que solo una intervención divina puede hacerlo, consumirás tus fuerzas, consumirás tus pocos recursos, lo poco que tenés, tus pocas horas de dormir. Te vas a consumir en cansancio, vas a quedar sin fuerza. Pero si en esta tarde podés reconocer que Dios lo puede hacer y podés acudir y recibir la ayuda que Él quiere darte, las cosas cambiarán rotundamente en tu vida. Dios no hará nada por ti de aquello que tú tengas que hacer. Dios no hará nada por ti de aquello que te corresponda hacer. Eliseo no sacó el hacha. Eliseo hizo que el hacha subiera a la superficie, pero el que tuvo que ir y sacar del río fue el servidor. Se tuvo que de alguna manera ser responsable por el hecho cometido. Dios no va a hacer nada por ti de aquello que tú sabes que tienes que hacer. Y terminando la prédica, entienda que si Dios está con usted, nadie podrá contra usted. Garantice la presencia de Dios cada día en su vida. La Biblia dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo puedo estar confiada en Él. Garantice de que Dios está con usted y nadie contra usted será. Lo que usted necesita no es un ejército de hombres. Usted no necesita del gobierno. Usted no necesita de los planes. Usted no necesita de la estructura humana. Usted necesita, y yo necesito, de Dios. La presencia de Dios garantiza todo. Lo segundo, dígase a sí mismo: no soy un fracasado, no soy una fracasada. Solo fallé al intentar hacer algo, pero hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Usted no es un fracasado, usted no es una fracasada, solamente falló intentando hacer algo. ¿Cuántas veces, pastoras? Tantas veces como te equivoques, pero nunca, nunca, nunca serás un fracasado. Y lo último, acepte la ayuda de Dios, postergue su orgullo, hágalo a un lado. No es debilidad, no es debilidad, es orgullo transformado en humildad. Y la Biblia dice que Dios exalta a los humildes, pero hace cierta resistencia a los soberbios. Acepte con humildad la ayuda divina. Usted no dejará de ser más ni menos, reconociendo que necesita la ayuda y la intervención de Dios. Dios te bendiga y que tengas una poderosa y rica semana junto al Señor.